Hola a todos, soy Rafael Vidal y es un placer para mí estar aquí acompañado de Lorenzo Facilarrubio del Hospital General Universitario de Valencia y el doctor Manuel Almendro Delia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y bueno, vamos a hablar de un paso necesario e ineludible, la protección holística de afección auricular, rol de los anticoagulantes orales de acción directa. ¿Qué es esto de la protección holística? Hola Rafa, ¿qué tal? Pues lo de la protección holística es un poco lo que tenemos que tener todos en mente cuando tenemos delante un paciente con fibrilación auricular. Sí que es verdad que parece que hasta ahora, cuando vemos un paciente con fibrilación auricular, pensamos solamente en un paciente con una arritmia y una orejuela y un trombo, y realmente nos estamos olvidando del resto de factores importantes de la protección vascular de este paciente, porque realmente estos pacientes al final no solo tienen problemas tromboembólicos, sino también tienen otros problemas ateroscleróticos, etcétera, y es un poco lo que queremos poner en valor con este cardio-TV, ¿no? Que no hay que olvidarse de que hay que valorar de manera global al paciente con fibrilación auricular y dedicarse a una protección no solo del trombo, sino también a nivel vascular, a nivel de reducción de infarto, incluso el paciente con diabetes, etcétera, un poco ir más allá de esto. Y aquí yo creo que los anticoagulantes de acción directa han demostrado mejoría, y concretamente el rivaroxaban, ¿no? ¿A ti qué te parece, Manuel? Sí, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, Rafa. Para mí es un placer estar aquí hoy hablando de un tema, además, yo que me dedico un poco más a la cardiopatía isquémica. Realmente el concepto que teníamos de la fibrilación auricular como entidad de predominio de eventos tromboembólicos realmente ha cambiado, y el manejo holístico no viene un poco sino a incidir en que estos pacientes presentan afectación en distintos arbos vasculares, no solamente hay una afectación a nivel del territorio cardíaco, de afectación de territorio embolígeno a nivel cerebral o sistémico, sino que llevan consigo una serie de factores de riesgo añadido que vienen en muchos casos relacionados con el papel que jugarían los anticoagulantes orales directos y en especial el rivaroxaban en la vía o en la unión que hay entre la cascada de la coagulación y la agregación plaquetaria. Yo creo que aquí a lo mejor, Lorenzo, podrías indicarnos un poco más, sobre todo en las vías de señalización, o cómo es posible que fármacos como rivaroxaban puedan actuar de forma holística en la protección vascular, que es como se entiende hoy la fibrilación auricular, una enfermedad vascular más que una enfermedad meramente cardíaca de prevención de embolismo. Realmente, ya sabéis, y tú lo conoces mejor que nadie, que el rivaroxaban se inició en este camino de la aterotrombosis con el Atlas, ¿no? Que reducía el riesgo de episodios cardiovasculares. Participé reclutando pacientes y fue así como empezó la dosis de 2,5, la dosis vascular. Con lo cual se vio que tenía un efecto anterotrombótico muy importante a nivel del el 10A, a través de la fibrina, pues previene la aparición del coágulo y sobre todo de la trombosis. Entonces, en ese aspecto rivaroxaban sí que encuentra una ventaja que se ha visto cuando analizamos los metaanálisis de todos los estudios. Pacientes con infarto. Yo creo que el nexo de unión, la trombina, realmente, a pesar de ser es el factor 2 activado, aunque realmente es la vía final a la cual llega por la inhibición del factor 10A, realmente la trombina, y en este caso los inhibidores específicos del factor 10A, presentan una posible acción antiplaquetaria mediada por los receptores PAR, son los receptores activados por proteasas. Y en este sentido, los factores de coagulación son proteasas. Y probablemente este es el nexo de unión que hace que el rivaroxaban pueda conferir una protección a nivel también del lecho vascular, mediado por su efecto antiplaquetario y no solamente por su efecto inhibidor de la cascada de la coagulación. Y ahí los excelentes resultados. Hay COMPASS, ¿no? Y Voyager. Excelentes resultados no solo en el contexto del síndrome coronario crónico, en el síndrome coronario agudo, sino también en protección vascular holística también, que se ha comentado antes en el otro cardio-TV, en el tema de la arteriopatía periférica, como los resultados que hemos obtenido. Yo creo que los resultados del COMPASS, principalmente en pacientes con enfermedad arterial periférica, son excepcionales. La reducción por primera vez del MAIL, es decir, el evento mayor asociado a miembros, principalmente la prevención de amputaciones, es algo
que cuando uno, si sabéis, el hecho de la amputación en sí del miembro no conlleva mayor mortalidad, pero sí lo que conlleva, o sea, la amputación de un miembro al final conlleva mortalidad intrahospitalaria, y esto es lo que se redujo en el COMPASS o en el Voyager en pacientes con enfermedad arterial periférica. Y en este sentido creo que rivaroxaban tiene un papel predominante, porque es el único anticoagulante oral directo que ha explorado estas vías, ¿no? Estas vías de protección holística, que al final creo que es una palabra que empezaremos a usar con más frecuencia en el caso de los anticoagulantes directos. Y no solo en el paciente que ya tiene un evento cardiovascular o tiene una enfermedad arterial periférica, sino, por ejemplo, el paciente de alto riesgo o el paciente diabético. Sí que es verdad que ahí el rivaroxaban ha demostrado que en ese contexto, en ese paciente, reduce también la aparición de eventos aterotrombóticos, como el MACE, MALE, ya el EMIR también nos demuestra que en ese paciente, tratado con rivaroxaban y seguido, incluso el paciente más frágil, anciano, etcétera, se reduce los eventos, no solo ictus, sino también el MACE. Exacto, yo creo que Lorenzo ha sacado a colación, creo que uno de los trabajos, además, publicados en España, es un trabajo excelentemente llevado a cabo, con Paco Marín, que llevaba un poco este trabajo adelante, y el estudio EMIR creo que es uno de los primeros que viene a contarnos la importancia de los eventos no aterotrombóticos en el paciente con fibrilación auricular. Incluso fueron los eventos, los MACE fueron incluso más frecuentes que aunque fueron en general bajos, tuvieron una baja prevalencia, los eventos MACE fueron incluso más frecuentes que los eventos aterotrombóticos en pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo. De modo que además, cuando se analizan los pacientes con los mayores de más de 75 o menores de 75 años, es especialmente en este grupo poblacional donde se encuentran los beneficios más ostensibles. Y solamente recordar que en este trabajo, en el EMIR, la presencia de sangrado mayor fue excepcional en comparación, por ejemplo, al estudio, al ROCKET o al SANTUS, Y esto, pues, bueno, viene a hablar un poco de la importancia o qué papel podría tener, en este caso, rivaroxaban en la protección vascular de estos pacientes de alto riesgo. Sí, y algo también un poco que también está de moda en temas cardiológicos, el tema de la enfermedad renal. Yo creo que al final también todos conocemos la nefropatía producida por los AVK, que empeoran la función renal, y yo creo que aquí rivaroxaban también tiene un potencial adecuado para ese paciente que evita esa progresión de la enfermedad renal, que como hemos visto en distintos estudios. Por ejemplo, en el ROCKET ya sabíamos que había un porcentaje de pacientes, aunque no era muy alto, que tenían y lo sabemos, los pacientes con fibrilación auricular que se anticoagulan, principalmente por ticumarínicos, tienen un declive progresivo de la función renal medida por filtrado glomerular, desde la visita basal al seguimiento, pero lo que sí observamos es que en relación a los endpoints isquémicos, aquellos pacientes que reducían el filtrado con el rivaroxaban, en comparación a los que usaban antivitamina K, en este caso warfarina, tenían una reducción del endpoint el endpoint trombótico mucho mayor que los pacientes que tomaban warfarina, a igualdad de prevalencia de sangrados mayores, claro. Cosa que al final pues viene a corroborar lo que se ha denominado el factor protector renal, o de evitar este declive progresivo del filtrado que renal. Es cuando lo miras en los estudios parece que es poco, ¿no? Dice, bueno, pues 2, 3, 4 mililitros... Sí, pero eso acaba siendo determinante, ¿no? Claro, con el tiempo. Porque no solo eso, sino que mejoras esa función y evitas el deterioro, claro, que es lo que has comentado tú, y eso está relacionado íntimamente con los eventos. Con los eventos. Evidentemente, y además así lo demuestra Chareno, un registro ya de mundo real, que también viene a recordarnos la importancia de prevenir esta pérdida de nefronas que se evidencian en estos pacientes que tienen enfermedad vascular, que no olvidemos que la fibrilación auricular deberíamos de entenderla actualmente como una enfermedad vascular. En este sentido, pues estamos trabajando mucho, Lorenzo, yo y el resto de compañeros, en difundir un poco de que el manejo holístico va unido de la mano y va estrechamente ligado al concepto de la fibrilación auricular como una enfermedad vascular más que una enfermedad aterotrombótica o de la orejuela o del trombo, como hemos entendido hasta ahora. Unos mensajes muy breves, así 30 segundos, que hay que llevarse para casa. Yo me llevaría para casa que a partir de ahora, cuando veamos un paciente con fibrilación auricular, no solo pensemos en la anticoagulación
para prevenir la embolia cerebral, la tromboembolia, sino que pensemos un paciente que tiene un abordaje holístico, un abordaje generalizado, y aquí los anticoagulantes de acción directa, y concretamente Rivaroxaban, tiene una ventaja con respecto sobre todo con los AVK y quizás con algún... Creo que no tengo que añadir nada más, creo que ha hecho el resumen perfecto y que, bueno, que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, pasar al manejo integral, holístico del paciente con fibrilación auricular, encaminado principalmente a conseguir el beneficio clínico neto, la obtención del beneficio tanto de seguridad como de efectividad en el mundo real y que nos podamos acercar a los resultados de los ensayos clínicos pivotales. Pues muchas gracias. El año que viene tendremos guías de síndrome coronario crónico y de arteriopatía periférica y seguro que esto que hemos estado hablando va a estar allí reflejado. Muchas gracias a todos.